Bueno, muy buena tarde. Tarde y noche para las personas que se nos están uniendo al encuentro del día de hoy, viernes. Vamos terminando la semana. Cuéntenos por aquí de dónde se conectan el día de hoy, de dónde nos están viendo, de dónde estamos encontrándonos en este día. Listo, me voy a permitir entonces compartir pantalla para dar inicio. Cuénteme cómo estamos el día de hoy, cómo terminaron la semana, desde Argentina, desde Cali. Bueno, vamos entonces a recordar un poco en lo que estábamos y en lo que quedamos. Estábamos precisando información con base al sistema nervioso central, ¿cierto? Hablamos de cómo aprendemos, los saluditos. Desde Girardot, bien. Bueno, estábamos hablando de cómo aprendemos, estábamos hablando de tres procesos sumamente importantes que desarrollan nuestro sistema nervioso central, que es, ¿quién me los recuerda? Son tres en específico, ¿quién me ayuda en el chat? Si quieren, simplemente me colocan los tres procesos cognitivos que vimos. ¿Quién nos ayuda por aquí? Que se derivan de las funciones que desarrolla el sistema nervioso central. ¿Quién lo recuerda? Mónica. Mónica. Hola, así. Buenas noches. Entonces sería la sensación, la percepción, la memoria. No. Ay, no. La memoria sí. La memoria, la atención, procesos cognitivos, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la inteligencia. No. Tampoco. No. Ay, entonces voy a La revisar. inteligencia sí, la memoria también y nos falta uno. ¿Quién nos ayuda por aquí? A ver, hagamos memoria. Hagamos memoria. Hagamos memoria de lo que hablamos. De la inteligencia, ¿cierto? Muy bien, socorro, aprendizaje. Y entonces, derivado de esos conceptos de los que hablamos, muchas gracias a Mónica, muchas gracias a Socorro, de esos conceptos de los que manejamos, entonces precisamos algunas teorías por las cuales se inició a hablar de aprendizaje, muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el desarrollo del cerebro, del sistema nervioso, de cómo al inicio de las primeras civilizaciones se fueron gestando procesos educativos, modelos educativos, filosofías educativas. Unas aún siguen vigentes, unas ya desaparecieron y vimos tres corrientes educativas. ¿Quién me ayuda? Fueron tres y estas de hecho fueron las finales. Vimos tres corrientes. Vimos nueve, por decirlo así, enfoques o teorías del aprendizaje y se enmarcaban en tres grupos. ¿Cuáles fueron esos tres grupos? ¿Quién me ayuda? Mónica. Reactivar el audio. Ya. Hola. Ahora sí. ¿Ves?
Entonces, una sería el conductismo, el Sí, constructivismo y la sí. última sería el humanismo. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Bien, entonces enmarcamos en estas tres posturas, ¿cierto? Que fueron, dicen por aquí, listo. Por acá tengo una petición y ahorita la respondo, listo, que me la dejaron en el chat. Em, Listo, entonces hablamos de tres enfoques desde el aprendizaje, que es cómo a lo largo de la historia se ha venido desarrollando el cómo aprende el ser humano, ¿cierto? Y a hoy decimos que están vigentes algunos modelos, algunos enfoques, hay otros que han ido desapareciendo, hay otros que se han ido movilizando aún más. Y hablamos también de la flexibilidad que tienen cada una de las instituciones, los centros educativos, los colegios, para proponer algún modelo, alguna filosofía, algún enfoque, ¿cierto? De acuerdo a los intereses, necesidades, características y demás que tengan las instituciones. ¿Listo? Pero sobre esto es sobre lo que se ha basado el aprendizaje a lo largo de los años, es decir, cómo aprende el ser humano. Aquí entonces lo pudimos entender un poco más desde la postura de diferentes autores. ¿Listo? Bien, a partir entonces de ese pequeño feedback, vamos a hablar acerca del desarrollo motor en la infancia. Hemos venido hablando de algunos procesos en específico y quisiera que tuviéramos el hilo conductor, ¿sí? Quisiera que tuviéramos allí un hilo conductor de lo que hemos estado viendo. Entonces recordemos, estábamos en el sistema nervioso central, ¿sí? Estábamos viendo las funciones y las características de las neuronas que lo componen. De allí pasamos a los tres procesos importantes que desarrolla el sistema nervioso central, que lo vimos hace un momento: inteligencia, memoria, aprendizaje. Y desde inteligencia, memoria y aprendizaje revisamos un poco posturas eh, y filosofías de cómo el ser humano a lo largo del tiempo fue desarrollando sus procesos de aprendizaje. ¿Listo? Y hoy vamos a empezar a hablar del desarrollo motor propiamente en la infancia. Hace unos días hablamos de unos factores extrínsecos, de unos factores intrínsecos y allí hablamos de unos momentos o periodos evolutivos para que no lo vayamos a confundir, ¿sí? Para que no me digan, profe, esto lo vimos esta semana. No. Hablamos de unos periodos evolutivos sobre los cuales el ser humano trabaja, interviene y demás. Pero puntualmente, a hoy vamos a hablar de qué pasa desde la motricidad, ¿sí? Ya no desde el desarrollo como tal del individuo, de la persona, sino desde la motricidad que pasa en cada uno de esos momentos, ¿sí? En los que nosotros tenemos una posibilidad de desarrollo. Entonces, entendemos que el desarrollo motor desde la infancia, es decir, desde que hablamos del feto, allí ya hay un desarrollo motor, porque vemos que el bebé en su proceso de gestación, perdón la expresión, no es bebé, es feto. El feto, desde que está en su proceso de gestación, ya genera algunos movimientos y algunos desarrollos y crecimientos, ¿sí? En ese proceso que lleva. Y posterior al desarrollo postnatal, entonces empieza a generar todas esas evoluciones a partir de sus posibilidades motrices, a partir de sus conexiones neuronales, que ya lo vimos, y también a partir de todas las posibilidades que tenga el entorno. Es decir, lo estimulante que pueda hacer ese entorno va a permitir que haya una evolución significativa, acorde también a los momentos evolutivos en cada periodo del desarrollo. A hoy, por ejemplo, nosotros hablamos de fases, momentos o periodos evolutivos. Bien lo decían ayer varios de ustedes, profe, Piaget y las etapas del desarrollo. Las etapas del desarrollo fueron una teoría que tuvo muchísimo auge y lo conversábamos el día de ayer en un momento histórico, ¿sí? ¿Qué pasa ahora? Que estamos viendo que en el momento en que Piaget postuló las etapas del desarrollo, lo hizo a partir de una investigación particular con una característica de niños muy diferentes a los niños que tenemos hoy en nuestro contexto.
¿sí? Y cada vez vamos a ir cambiando y cambiando y cambiando. Entonces, quiere decir que lo que yo en este momento esté aprendiendo, esté comprendiendo, esté interiorizando, en unos 5 o 6 años se va a tener que transformar porque la ciencia va a millón y vamos a encontrar otras posturas, otras posibilidades de estudio, otras congruencias en el desarrollo. Entonces, va a tocar que nuevamente me detenga, me devuelva o vamos a conocer aspectos nuevos que hacen parte del desarrollo y que marcan el desarrollo del ser humano. Esto se da a partir de la madurez evolutiva. Dos elementos importantes en la madurez. Uno se da por crecimiento y desarrollo y otro se da por las posibilidades particulares que tenga. Entonces, si hay alguna alteración, si hay algún trastorno, mm, si hay alguna dificultad congénita, es decir, algo con lo que el niño haya nacido, alguna característica o ausencia motora, algo que tenga de alteración en su desarrollo, le va a impedir que ese proceso se dé de la manera correcta, lo que para muchos sería como un periodo normal de transición. Puede que se desarrolle, pero se va a demorar un poco, es decir, va a ser una evolución tardía. Pasa, por ejemplo, lo hablábamos en casos particulares. Niños con síndrome de Down tienen muchísimas dificultades motoras. De hecho, su cuerpo, su tonalidad muscular es demasiado pesada. Entonces, si ustedes ven a las personas con síndrome de Down moviéndose, les cuesta inclusive porque su cuerpo es muy pesado. La mayoría de las personas con síndrome de Down tienen unas situaciones de sobrepeso porque es una característica en su ADN. Entonces, por ejemplo, que ellos aprendan a movilizarse en el mismo tiempo que los otros niños que no tienen ninguna característica de alteración o de ausencia en su ADN, pues va a ser compleja, ¿sí? Entonces puede que haya un niño que a los 15 meses está súper bien en la marcha. Puede que este niño, por su condición congénita de un síndrome de Down, a los 15 meses aún no lo domine. Puede que se pare, que tenga apoyos o que inclusive no lo haga, que inclusive aún se arrastre, ¿sí? Y que le cueste. Lo mismo, por ejemplo, un niño con Asperger. En la mayoría de los casos, un proceso que les cuesta bastante es el control de esfínteres, que por lo general inicia a partir de los 18 meses y se va alrededor de los 2 años, 2 añitos larguitos, depende pues del proceso que lleve cada niño, de la estimulación, de su madurez y demás. En los casos de Asperger o autismo, por lo general los niños llegan a veces hasta los 3 años y aún no inician su proceso de control de esfínteres porque no comprenden lo que significa controlar esfínteres. Es decir, hay tantas dificultades en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo intelectual, en su desarrollo comunicativo, que no van a entender una señal, una instrucción, porque no entienden la información que se genera desde el cerebro, ¿sí? Y que puede dominar su cuerpo. Entonces, se van a demorar un poquito más en controlar esfínteres. Entonces, podemos ver niños con síndrome de, perdón, con Asperger o con autismo, alrededor de los 5, 6 años, inclusive en algunos casos, utilizando pañal. Hasta que de ahí, en una edad mental apropiada, se inicia un proceso de control de esfínteres. ¿Sí? Entonces tiene que ver con muchos aspectos y nosotros tenemos que aprender a leer el contexto. Si es un contexto que estimula, si es un contexto que acompaña, si hay unas actividades de base, unas rutinas establecidas, ese niño o esa niña va a tener una madurez evolutiva totalmente significativa. Y ahora nosotros estamos viendo que los niños se desarrollan con muchísima rapidez, pero depende de lo que el contexto le evoque, ¿sí? Ese desarrollo motor lo que permite en el ser humano, a través de cada una de esas actividades o de sus posibilidades motrices, es generar autonomía. ¿Qué pasa cuando un bebé se sienta? Ya va a tener autonomía, ¿sí? Para generar inclusive una postura. De allí él va a querer más porque ya encontró, ¿sí? Que puede dominar su cuerpo y que se está sentando, ¿sí? Que está generando una postura diferente al estar acostadito o medio recostadito o boca abajo. Pues ya entendió que puede dominar su cuerpo
y va a empezar a querer más. Ahí es donde empieza a lanzarse hacia el frente y donde empieza a generar ese proceso de arrastre. Ese proceso de arrastre le va a permitir encontrarse con diferentes cosas que le gustan, que quiere, que necesita, que le llama la atención, ¿sí? Y va a empezar a generar todo lo que tiene que ver con el gateo. Entonces va preparando su cuerpo para el gateo, ¿sí? Y de allí, cuando un niño gatea, ya estamos viendo que es un niño autónomo, ¿sí? Que puede ir y traer cosas, que se puede desplazar por un espacio determinado, que puede hacer ciertas actividades y que las puede hacer por sus propios medios. Entonces, ¿quiere jugar con el balón? Vaya, alcanza el balón. ¿Quiere jugar con estas fichas o algo? Vaya, trae las fichas en donde las tengo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las posibilidades que él mismo está generando, las habilidades que él mismo está desarrollando. Adicional de ello, entonces estamos entendiendo cómo la autonomía va a permear las condiciones, ¿sí? Madurativas tanto desde lo cognitivo como desde lo corporal, ¿sí? Haciendo como un equipo entre ambas habilidades. Perdón un segundito, les leo porque me aparecen los subtítulos aquí y me pierdo un poco mientras estoy explicando. Vamos a leer. Buenas tardes, del Salvador le saluda. Mi nieto va a tener 8 años. Alicia, ¿y tiene alguna condición en particular tu nieto? Porque digamos 8 años, y yo entiendo Pampers es el pañal y tiene alguna condición en especial. Sí, Nidia, es cierto. Muy bien, muchas gracias. Alicia, ¿tu nieto tiene alguna condición particular? Listo, mientras Alicia nos comenta la inquietud que tiene por aquí, hablamos de la evolución del movimiento. Entonces, ¿cuándo evoluciona el movimiento? Y acabamos de dar un ejemplo claro. Entonces, cuando el niño, por ejemplo, se sienta y de allí pasa, bueno, Alicia nos dice es autista nivel 2, claro. Eh, y mira, nivel 2 sería como un nivel casi intermedio, ¿cierto? Entonces, allí estamos viendo una condición que puede generar un deterioro cognitivo, ¿sí? Unas dificultades en su desarrollo y una comprensión de todo el proceso. Básicamente sería pues como representativa al respecto. Listo, entonces el hombre va evolucionando, ¿sí? Porque su cuerpo, por naturaleza, le va a permitir desarrollar ciertas acciones, ¿sí? Entonces, cuando el niño, por ejemplo, ya gateó, él va a querer más y va a empezar a querer coger objetos que estén un poco más altos y él va a mirar que de acuerdo a sus posibilidades lo puede hacer. Y va a empezar a seguir mirando a ver qué logra, ¿sí? Entonces inicialmente se empieza a movilizar, cogito de las paredes, de los muebles, de carritos que pueda movilizar, de todo lo que él pueda utilizar hasta que va adquiriendo la marcha. Y así sucesivamente, cuando se da con el equilibrio, ¿cierto? Cuando se da con el trabajo corporal, con la ubicación espacial, con procesos temporales, en fin. Eso habla de la evolución del movimiento, es decir, como un movimiento inicial va adquiriendo madurez para convertirse en otro. Y es un proceso cíclico, recordemos, ¿sí? Entonces, el bebé inicia girando en su propio eje. Entonces, el bebé es capaz de girar. El bebé es capaz de estar en una posición boca abajo con la cabeza sostenida. De ahí el bebé va a ser capaz de girar sobre su propio eje. De allí es capaz de sentarse. Cuando se sienta es capaz de arrastrarse. Cuando se arrastra es capaz de caminar. Perdón, es capaz de gatear. Y cuando gatea es capaz de pararse. Y cuando se para es capaz de caminar. Y así sucesivamente va adquiriendo todo lo que tiene que ver con la evolución de su movimiento mismo, ¿sí? Inicialmente nosotros dominamos todo lo que tiene que ver con la motricidad gruesa, ¿cierto? Ese es el dominio de nosotros en los primeros momentos del desarrollo. Después, alrededor de los 4, 5, 6 años, ya empezamos a tener un dominio sobre la motricidad fina. ¿Listo?
Y a lo largo de nuestros años hacemos uso de las dos dependiendo de las circunstancias, dependiendo de nuestras actividades. Por ejemplo, si yo estoy en clase en el colegio y estoy desde la educación física, entonces por lo general es motricidad gruesa, ¿cierto? La actividad física me evoca el uso de la motricidad gruesa. Y si yo estoy, por ejemplo, en la clase artística y estamos hablando, no sé, de tejidos, de collares, de creación de pinturas, ahí estoy trabajando la motricidad fina. ¿Cierto? Entonces vamos a ir evolucionando en el movimiento, pero esas bases que nosotros hemos adquirido nos van a servir a lo largo de todo nuestro proceso evolutivo. ¿Listo? Y también tiene que ver a lo largo de nuestra maduración neurológica. Entonces lo expliqué desde el desarrollo o la comprensión de una edad mental o de una edad cronológica, es decir, nuestro sistema neurológico, que ya lo hemos venido estudiando, cómo se encuentra, si se encuentra o no se encuentra preparado, ¿sí? Para poder adquirir diferentes periodos evolutivos a lo largo de su desarrollo. Vamos a mirar entonces a continuación cuáles son las leyes fundamentales de los procesos motores. Entonces hay dos leyes sobre las cuales se desarrolla todo lo que tiene que ver con las posibilidades motoras o los logros motrices del ser humano. Entonces primero está la ley céfalo-caudal, ¿sí? Entonces esta ley se enfoca en controlar las partes del cuerpo más cercanas a nuestra cabeza y de ahí hasta las más alejadas, ¿sí? Entonces, en este orden de ideas, lo que está diciendo es que controla partes del cuerpo como lo es el cuello, tronco, brazos y piernas. Lo más cercano a la cabeza, entonces, el cuello y el tronco, hasta lo más lejano, que son los brazos y las piernas. Y la ley próximo distal se encarga de controlar las más cercanas al eje corporal, ¿sí? Al eje que es básicamente nuestro tronco, y luego las más alejadas. Entonces, en este caso sería, por ejemplo, en el caso de un brazo que lo tenemos aquí, se controlaría antes el hombro, luego el codo y por último la muñeca y los dedos. ¿Listo? Porque es la próximo distal, ¿sí? Antes de controlar sería el hombro, el codo, la muñeca y los dedos, ¿cierto? Viene desde lo más grande hasta lo más específico. ¿Listo? Estas dos leyes son las que permiten que se den todos los procesos de desarrollo motor, son las que se encargan, ¿cierto?, de posibilitar todas estas condiciones en el ser humano. ¿Qué son los logros motrices entonces? ¿Cuándo yo puedo decir que hay un logro motor? No es que cada vez que el niño genere un movimiento en específico, ya hay un control del movimiento. No. De hecho, ¿cuántas veces vemos niños que se paran y que no tienen control, ¿sí? De la postura, del movimiento, se caen, no controlan el equilibrio, ¿cierto? Porque caminar, la marcha, es un proceso complejo. Tiene que tener dominio de su cuerpo para poder realizarlo. Entonces, en este caso, el logro motriz me indica a mí que primero debe de haber un control voluntario de los movimientos, es decir, yo debo querer hacer un movimiento en específico. Gatear, por ejemplo. Gatear es sostenerse, ¿sí? Sobre los cuatro ejes de su cuerpo con mucha fuerza y con mucha coordinación para generar un proceso de patrón cruzado, ¿sí? A partir de una posición cuadrúpeda. Entonces, listo, yo hago el movimiento cruzado, pero para eso mi cuerpo tiene que tener un control específico de ese movimiento exacto. Y reiteramos, entonces, controlarlo no es fácil, por eso es evolutivo. Por eso el niño inicia arrastrándose, ¿cierto? Y arrastrándose, él va entendiendo que tiene unas extremidades superiores e inferiores sobre las cuales se puede apoyar. Inicialmente, por lo general, se apoyan en los codos o en las manos. Entonces va viendo que, listo, acá hay una fuercita que puedo hacer y esa fuercita me puede ayudar a empezar a alcanzar cosas, ¿sí? Y muchos procesos, por ejemplo, de estimulación, parte de que uno le coge los piecitos a los niños
Y los niños, como todo el tiempo están estirando, ¿sí? Sus piernitas y doblándolas, entonces al cogerle los pies, él va a estirar, a doblar y se va a impulsar, ¿sí? Entonces ya va también controlando los movimientos de las extremidades inferiores y va a entender que con una se impulsa, ¿cierto? Y que con los otros puede agarrar objetos, puede tener a su alcance algo de su interés, ¿sí? Algo que le guste, algo que quiera, algo que le llame la atención. Seguidamente hablamos que debe de haber para todos esos logros motores un control del cuello y la cabeza. Entonces, si vemos, por ejemplo, una de las posturas que más recomiendan los pediatras es colocar a los bebés boca abajo. ¿Qué dicen los papás por lo general? Es que a mi bebé no le gusta. Es la única postura, ¿sí? Que le va a permitir al niño generar un control de su cuello y de su cabeza, porque se va a ver obligado a sostenerla y a generar allí la fuercita hacia los diferentes músculos para sostenerla arriba. Y es la postura que le va a ayudar a adquirir el gateo. Entonces, colocar a los bebés boca abajo es una necesidad desde sus primeros momentos de desarrollo. ¿Para qué? Para que vayan adquiriendo esa independencia y esa autonomía a través del control del cuello y de la cabeza. Seguidamente, hablamos de la habilidad para rodar. Entonces, el niño tiene la posibilidad de girar sobre su propio eje. Eso es un proceso en donde por lo general ayudamos nosotros los adultos para que él pueda empezar a girar con mucha más facilidad. ¿Cómo ayudamos nosotros? A organizar los bracitos para que al girar un bracito no quede por debajo del cuerpo. Ya después él va a ir entendiendo o muchas veces los hacen de manera autónoma, pero en la mayoría de los casos somos nosotros quienes inducimos el movimiento, ¿sí? Y por lo general colocamos un bebé boca abajo, le cogemos un bracito y lo giramos con el otro, hasta que él vaya cogiendo la habilidad de girar solito y de que cuando gire, inmediatamente tiene allí la habilidad de los reflejos, que lo vamos a ver posteriores. La habilidad de los reflejos pone sus dos manitos, ¿sí? Y automáticamente quedó girado hacia abajo. Seguidamente hablamos de sentarse, ¿sí? Es una postura que le exige muchísima concentración porque es tener a su cuerpo, ¿sí? Sostenido directamente por una posición de su columna y que lo va a sostener también sus extremidades inferiores, ¿sí? Entonces, sentarse no es nada fácil. Inicialmente necesitan como el apoyo de cojines, almohadas y que nosotros los acostumbremos como a generar ese proceso, ¿cierto? Continuamente, entonces los sentamos en nuestras piernas, con objetos hacia atrás que les puedan compensar la espaldita y demás, hasta que lo logra hacer solito, ¿sí? Y cuando decimos está bien sentadito, cuando tiene su espalda totalmente derecha y cuando se puede sentar sin ningún apoyo, ¿sí? Seguidamente, entonces hablamos del gateo, ya lo vimos hace un momento, su importancia, su relevancia y cómo también lo logramos, porque a partir de que el niño ya está sentado, inicia a tirarse hacia el frente o hacia los lados para poder mirar qué puede alcanzar. Del gateo, entonces está la marcha, ¿sí? Que es esa posibilidad de controlar su cuerpo. Entonces allí, por ende, ya debe haber un control de cuello, de cabeza, una habilidad para sentarse. Si me caigo, entonces, ¿qué hago? Me siento y coloco automáticamente las manitos. Y finalmente hablamos de autonomía. Autonomía en todos los procesos que el niño empieza a desarrollar, ¿sí? De hecho, allí, por ejemplo, tema de control de esfínteres, tema de recoger cosas, tema de alimentarse solito, ¿cierto? Se da a partir de todos estos logros que va teniendo el niño a lo largo de su periodo madurativo. Vamos a mirar qué avances motores tiene el ser humano en diferentes momentos de su desarrollo. Entonces, alrededor de un mes, que se considera un recién nacido, ¿cierto? Porque entendemos al recién nacido hasta los cuantos días. ¿Quién me ayuda?
A ver, estoy leyendo para qué caso que nos da Angie Mina. Angie, ¿es un retraso, es un trastorno de qué? ¿Del aula me refieres? ¿O del habla? Hasta los 30 días. Muy bien. A ver, vamos a dar respuesta antes de al caso que nos propone Angie. Dice que tiene un caso de un niño que tiene 5 años. Pero si tiene 5 años, bueno, recién cumplido yo creo, porque ahora que un paréntesis, mi hija tiene 4 y mi hija es una niña pandemia, ¿sí? Dice, y no habla bien, pero aún usa pañal. Desde el vientre, pues tú dices que rechazos tiene que ver con todo lo que tiene que desarrollarse desde lo emocional y dice que le salió un trastorno del aula. ¿Y tienes alguna información del mismo? ¿En qué nivel está? ¿Hace cuánto lo diagnosticaron? ¿Tienes alguna información de eso? Porque para poder, digamos, darte alguna orientación necesitaría datos puntuales, ¿sí? Ese trastorno que tú refieres tiene que ver más con procesos y dificultades de aprendizaje en los entornos escolares, ¿sí? Entonces tiene que haber unas situaciones en donde no le permite pues aprender de la misma manera como lo realizan otros compañeros. Si puedes dejarme por aquí, hace cuánto le dieron el diagnóstico, digamos, todo tema familiar, toda la información que puedas brindar, mucho mejor para no poder hacer un acercamiento al caso. Listo, mientras tú lo vas allí escribiendo, yo voy acá explicando. Bueno, entonces, como lo dijeron ustedes, alrededor de un mes, que es un recién nacido, ¿cierto? Hasta los 28 30 días, entonces hablamos de que el niño, ¿sí? Lo podemos cargar, podemos generarle algunas posturas mientras se sienta y el bebé en ese entonces puede levantar la cabeza en algunas situaciones, ¿sí? Porque él va queriendo a lo largo de los días que ya nace y que ya sale de su zona de confort, ¿sí? Que ya sale de la matriz, que era su lugar tranquilo, en donde todo el tiempo estaba allí nadando, flotando y llega a un mundo donde tiene que llorar para poder que le entiendan, que tiene que generar algún sonido para poder que le pueda satisfacer sus necesidades básicas. Entonces aquí ya tiene que empezar a hacer algunos movimientos para ir entendiendo cómo funcionan o qué es lo que puede hacer con su cuerpo, ¿cierto? Dice que boca abajo levanta la cabecita y mantiene las piernitas flexionadas. Entonces, por lo general, los bebés en ese periodo mantienen las piernitas flexionadas, teniendo un poco de memoria de cómo vivían en ese proceso de gestación. Reacciona al sonido, entonces tengamos presente que la mayoría de juguetes, peluches y cositas que están en el mercado para los niños tienen sonidos, porque es con lo que yo inicialmente puedo empezar a captar la atención de ese bebé. Entonces ustedes ven los móviles, los corrales, los coches, las pulseritas que venden para los piecitos, para las manos, todo evoca algún sonido porque es la manera en que yo le genero estímulos a ese bebé. Seguidamente hablamos de que puede tener algún movimiento con la vista, ¿cierto? Entonces puede seguir algo o a alguien. Inicialmente recordemos que la visión de ellos es borrosa, ¿sí? Y no entienden muy bien como lo que están viendo, simplemente ven rostros como lo vemos allí. Hay un reflejo que vamos a ver posterior y es que uno coloca un dedito, ¿sí? Y ellos apretan inmediatamente. Ese reflejo del agarre es un reflejo primitivo, es muy común eh, en los niños. Seguidamente dice que deja de llorar cuando nos aproximamos a él. Claro, miren, el primer trauma, psicológicamente hablando, lo que tiene el ser humano es nacer, ¿sí? Porque lo están sacando de un lugar donde está supremamente bien, ¿sí? Donde no tiene que hacer nada para absolutamente nada.
tiene que nacer, llorar para comer, llorar para dormir, llorar para que le cambien su pañal, ¿sí? Tiene que llorar o hacer algún movimiento o sonido y empezar a identificar, ah, si lloro, me dan esto, si lloro, me dan lo otro. Un bebé llora hasta porque le pica la ropa, porque tiene calor, porque tiene frío, ¿sí? Y nosotros poco a poco vamos identificando como el tipo de llanto. O, por ejemplo, si come, come cada 3 horas, entonces yo a veces no espero a que llore y satisfago ahí sus necesidades de alimentación. Otras veces se me olvida o tiene hambre antes del tiempo, o como ellos van evolucionando y se van desarrollando, van pidiendo más y más y más. Entonces, digamos que la dosis que yo le daba, ejemplo, a los 2 meses, a los 5 meses ya no es, ya hay que darle un poquito más. Entonces, ellos van buscando la manera de que nosotros entendamos su manera de comunicarse, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros estamos cerca, hablamos, conversamos, pero somos las personas cercanas, es decir, no es que cualquier persona se acerque y el bebé dejó de llorar, no, solamente son las personas con las que ese bebé, ¿sí? Genera el vínculo afectivo. Y el hecho de que haya un adulto cerca quiere decir que hay tranquilidad, que hay seguridad, ¿sí? Y ese bebé entonces se va a sentir mucho mejor, inclusive simplemente con escuchar la voz, el arrullo, la presencia, el olor, va a estar un poco más tranquilo. Y finalmente dice que reacciona con movimientos de succión antes de darle el pecho o el biberón. Eso también es un reflejo, ¿sí? El reflejo de succión, que es el reflejo que le permite alimentarse y lo desarrolla inmediatamente más, porque si vemos nosotros no enseñamos a succionar, el niño lo hace de manera inmediata. Y de hecho, no sé si les pasa o les ha pasado o lo han visto, y es que los bebés normalmente nos cogen los deditos, lo apretan y empiezan a succionar el dedito nuestro, ¿sí? O un brazo, el cachete, en fin, así no seamos pues como la persona proveedora del alimento, lo hacen. ¿Por qué? Porque es un reflejo que ellos tienen, es un reflejo que desarrollan para poder alimentarse. ¿Listo? Esto que yo les estoy presentando aquí a ustedes es simplemente como unas características de referencia. Claramente pueden haber más, pueden haber muchas más diferentes, ¿sí? Pero aquí simplemente estamos viendo algunas de referencia para que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa con el niño a los 2 meses? Entonces va adquiriendo pues mucha más firmeza y fortaleza en el control de su cabeza. Boca abajo ya empieza a levantar sus hombros, ¿cierto? Normalmente entonces lo estaba haciendo con la cabeza, va tomando mucha más fuerza y adicional va levantando los hombros. Boca arriba, entonces dice que sostiene la cabeza cuando intenta como moverse, sentarse, ¿sí? Y sigue con la vista a una persona cuando ya se mueve. Entonces, claro, su visión ya ha mejorado, ya puede identificar un poco más y ya puede seguir a una persona por lo general lo mismo. Se da es con las personas cercanas, con aquellas personas que genera ese vínculo afectivo, ese vínculo seguro. A los 3 meses, entonces, hablamos de que ya se apoya, boca abajo intenta apoyarse en los antebrazos, entonces empieza a identificar como las funcionalidades de las partes de su cuerpo. Mira un objeto que se pueda colocar sobre algo cercano, entonces una mesa, una estantería o algo, ya puede generar como una atención un poco más hacia un objeto determinado. Sostiene sonajeros, muñequitos, peluches, ¿sí? Algo que le permita ser agarrado por él, no el tetero, ¿sí? Porque el tetero, aparte de su forma ergonómica, pesa. Entonces el niño todavía no está preparado para ese tipo de objetos, pero sí un peluche, una maraquita, algo que no genere mucho peso para que él lo pueda alzar, lo pueda movilizar. Seguidamente hablamos de que ya puede seguir con mucha más precisión un objeto, entonces nosotros movilizamos el objeto casi a unos 90 grados, arriba, abajo, derecha, izquierda, para estimular un poco la visión en los bebés. Aquí, por ejemplo, desde el vínculo afectivo, dice que responde con una sonrisa cuando una persona básica o cuando una persona está hablándole o cuando una persona le está sonriendo, hay un reflejo imitativo, ¿sí?
que es como si fuera un espejo, y entonces el niño también lo desarrolla. O ya empieza a evocar otros gestos, ¿sí? Con su rostro, especialmente desde ese vínculo afectivo, desde esa seguridad que se le evoca. ¿Listo? Adicional, por ejemplo, si tiene alguna cobijita constante, el niño va entendiendo cuáles son los objetos que tiene a su alrededor y empiezan a mover la cobijita, tanto con las manos como con los pies. De hecho, se descobijan todo el tiempo o se cobijan hasta la cabeza, ¿sí? Y ya entiende un poco más cuando llega su alimento, ¿sí? Se desesperan. No sé si tienen por allí alguna imagen de un bebé cuando se va a alimentar, ya sea que empieza pues a balbucear o a moverse desesperadamente porque claro, está llegando algo que quiere, que le gusta y que necesita. Listo, entonces a los 4 meses, entonces se dice aquí, ya intenta, ¿sí? Sentarse con ayuda ya se puede ayudar a sentar, porque ya le cansa mucho la posición de estar acostado. ¿Listo? Boca arriba, ¿sí? Hace movimientos de presión hacia abajo, fuercita con los pies, movimientos con las manos, mueve el sonajerito, el objeto, o intenta también alcanzar, por ejemplo, cuando los tienen acostaditos con móviles o con gimnasios, intenta alcanzar con sus piecitos o con sus manitos los objetos que tienen allí cercanos. Se tapa la cara con la sábana, con la cobijita, se ríe a carcajadas, entonces ya empezó a identificar su risa y su sonrisa, ¿sí? Y a desarrollarlas con diferentes estímulos que se le proveen. Y empieza a identificar su característica particular, que es su nombre. Entonces, de tanto escuchar, 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 entonces ya va identificando que están hablando de él o de ella. A los 5 meses, entonces ya aquí se empieza a sentar y permanece sentado por mucho más tiempo, ¿sí? Pone un objeto, ¿sí? Y lo puede pasar de una manito a otra. Claramente se demora, se le cae o simplemente lo deja en su mano y lo explora, ¿sí? A los 6 meses, entonces, ¿qué dice? Dice que intenta generar como algunos procesos evolutivos desde sostenerse como en su propio peso. Boca arriba, si le ponemos algo, ya empieza a quitárselo, ya no le gusta, ya digamos que ya entiende que con sus posibilidades motoras puede coger, alcanzar, quitar o poner. Coge los objetos colocados sobre su vista más cercana, golpea o frota cosas con algunos objetos, puede coger objetos en ambas manos, ¿sí? Y si por ejemplo yo le ofrezco uno, va a soltar otro. Puede permanecer sentado con bastante tiempo y ya sin apoyo, y es una actividad muy característica de los niños, cogerse en los piecitos con las manos, ¿cierto? Creo que eso sí lo hemos visto. A los 7 meses, entonces ya sin apoyo, dura sentadito mucho tiempo, ¿sí? Dice que es capaz de pasarse los juguetes de una mano a otra, se para hacia el frente de un espejo y ya empieza a identificar como su imagen particular. De hecho, es una actividad que se debe desarrollar para que el niño se logre ver, se logre identificar en varios momentos. Por ejemplo, en los cuartos de los niños siempre debe haber un espejito para que el niño logre identificar lo que está viendo. A los 8 meses, entonces dice que coge los objetos pequeños, utilizando ya como más posibilidades de sus manos, porque al inicio simplemente era como generando un agarre, palmar, es decir, con toda la mano. Ya alrededor de los 8 meses, ya intenta utilizar el pulgar, que es un dedito poco utilizado en los primeros meses de desarrollo. Si se le cae algo, ya lo puede ir a buscar
y se voltea de arriba y abajo. A los 9 meses, entonces, ¿qué pasa? Ya es un niño claramente muy avanzado en su desarrollo, ¿sí? Utiliza ya la pinza, que es el pulgar y el índice para coger algunos objetos. Si tiene algún objeto que tenga sonido, lo hace sonar, ¿sí? Si lo sostienen en las manitos, da algunos pasos y ya empieza a ser repetitivo con algunos gestos que se le puedan enseñar. Entonces, como saludar, despedirse, aplaudir, ¿cierto? A los 10 meses puede encontrar objetos, ¿sí? Que yo le esconda fácilmente. Puede meter un objeto en algo característico, en un tarro, en una olla, ¿sí? Puede encajar figuras, se intenta poner de pie solito y ya empieza a tener autonomía en sus procesos de alimentación. Entonces, desde el biberón, el tetero o un vasito, puede empezar a ingerir bebidas de manera independiente. A los 12 meses puede tener más de un objeto en sus manos, ¿sí? Em, Trabaja como toda la parte de ubicación espacial de objetos, unos encima del otro, puede encajar figuras, ¿sí? Puede hacer garabatos en espacios grandes a partir del uso de objetos que permitan el fácil desarrollo del trazo. Estamos hablando de tizas, lo que conocíamos hace muchos años, no sé en otros países cómo las llaman, pero en Colombia son tizas con lo que se escribían en los tableros hace mucho tiempo, que se borraba y quedaba polvito. Y también lo podemos hacer con crayola. ¿Por qué? Porque en esos meses, o con pintura, porque en esos mesecitos todavía no hay mucha fuerza en sus posibilidades motoras finas ni gruesas, y colorear o utilizar otro tipo de objetos, pues le va a generar como una exigencia y un dominio más profundo de esa motricidad fina. En cambio, si yo le proveo la crayola, que es grasa, o la tiza, que es polvo, van a generar trazos mucho más fáciles que el niño puede desarrollar. Y repite como actos o situaciones que le generan como goce, placer y disfrute. A los 15 meses, anda solito y trabaja con juegos de construcción, apilar fichas, que es una de las actividades más representativas a partir de esas fichitas que nosotros llamamos armatodo. Puede construir torres con cubos, puede meter objetos pequeños dentro de un recipiente, trabajar actividades de encaje, eh, sube y baja escaleras, ¿cierto? A partir de esas posibilidades motoras. A los 18 meses entonces puede hacer torres con más de 2 cubos. Ya, por ejemplo, puede pasar las páginas de un libro, claramente un libro álbum con una pastilla gruesa, ¿sí? Que él pueda manipular y que sea un libro para niños. Puede sacar objetos pequeños de un recipiente en particular y ya empieza a utilizar la cuchara. Antes de lo que hacíamos era que el niño se alimentaba sin ningún cubierto, pero aquí, por ejemplo, ya le vamos mostrando, le vamos incluyendo directamente un cubierto para que el niño pueda empezar a manipular sus alimentos. A los 21 meses, entonces ya puede generar una patada a las pelotas, ¿sí? Entonces patea pelotas fácilmente. Las torres ya son un poco más altas, ¿sí? Puede colocar objetos como en forma de filita, trabajar, encajar figuras desde diferentes figuras, no netamente desde la más fácil, que por lo general es el círculo. Baja escaleritas con mucha más precisión, pero acompañado por alguien, y imita acciones sencillas de los adultos. A los 24 meses, 2 años entonces, patea la pelota, construye torres, dobla papeles, imita trazos, realiza encajes de diferentes figuras y ya tiene unas posibilidades más, eh, como con mayor posibilidad desde lo motor. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento?
Y por acá me siento todo esto, ok. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro. Muy bien. Entonces vamos a tener una pregunta aquí de referencia. Me permito compartir pantalla. Si ya vimos todo lo que tiene que ver con la adquisición de habilidades en unos momentos específicos, ¿cómo podemos identificar un retraso en el desarrollo motor? Les escucho. Cuando escuchar a Clara y después a María. Buenas noches, ¿me escuchan? Julia, sí, te escuchamos perfectamente. Te escuchamos. Después, Clara, ¿Ya? ya. Teniendo en cuenta la referencia que nos acaba de dar de todo lo que va pasando el desarrollo del niño en su ciclo, en cada uno de sus meses, creo que pues podemos observarlo, ¿no? Las mamitas o las profes con sus chicos y uno lo puede observar y puede darse cuenta de acciones que el niño no está realizando en este momento. Y sería a partir de ahí para estimular y desarrollar habilidades. Sí, muy bien. Vamos a escuchar a Mónica. Ya. Sí, trabajo, trabajo en un ambiente Montessori. Entonces, el método de observación es el que prima y es muy importante, pero no solamente observar, sino documentar. Y entonces yo creo que se pueden identificar ya sabiendo la base de lo que estamos viendo y qué le interesa y en qué se desarrolla y qué destrezas tiene y qué le faltaría, digamos, ¿no ve? Entonces, ¿qué le es fácil adquirir la destreza al niño y qué se le dificulta? Entonces, ya con un documento de observación, nosotros podemos ir analizando junto con estas bases, ya podríamos ver algún retraso en el desarrollo. Muy bien, Mónica, muchas gracias. A ver, ¿quién más? ¿Cómo podemos nosotros identificar un retraso en el desarrollo motor? María, Hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, no sé si sea importante, pero por ejemplo, una de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta no es solo los criterios que usted nos acaba de mostrar cada grupo de meses, sino también en cuanto a los hitos que los niños deben de ir cumpliendo, sino también comparándolo no solo con el niño, sino también con sus pares. Pero el hecho de que tal vez en ese periodo de tiempo no haya cumplido con lo que se supone debe de cumplir, no implica necesariamente un retraso. Podría ser un desfase, o sea, podría ser que al niño o a la niña le tome un poquito más de tiempo que a los demás y simplemente observándolo, acompañándolo, estimulándolo, pues puede ser que logre alcanzar lo que hasta ese momento no había alcanzado. Pero ya si es un retraso, entonces no es solo que no va cumpliendo con eso, sino que no cumple con lo demás, porque lo que está antes es como lo que precede.
Entonces ahí sí vamos viendo que los criterios simplemente, los hitos simplemente no se van logrando. Muy bien, Mónica, hablas de una palabra o un concepto muy interesante, desfase, porque muchas veces no necesitamos entender que hay un trastorno específico, que hay un diagnóstico en particular, que es a lo que ya estamos acostumbrados en este momento histórico, ¿cierto? Todo el tiempo es igual, y es diagnosticado, no es diagnosticado, o inclusive se nos olvida el nombre de los niños, y decimos el niño con autismo, ¿sí? O el niño autista, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿por qué no hablamos desde otra perspectiva? Entonces, por ejemplo, lo que tú mencionas allí, un desfase, es sumamente importante tenerlo presente porque puede haber una situación particular y sencillamente con un buen manejo del caso, pues se podría como realizar un plan de intervención, un plan de acompañamiento y posiblemente pues mejoraría la situación. ¿Listo? ¿Quién más quisiera colaborarnos por aquí? Fernando. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, bueno, la verdad es que no, bueno, no tengo yo esos, bueno, niños con he trabajado, digamos, con niños que tengan estos problemas, pero me he dado cuenta a partir de algunos cursos también, y ahora puedo observar con un poquito más de conocimiento de que hay niños que tienen retraso motor porque en su momento no se los ha trabajado o no se les ha motivado o estimulado algunas actividades que puedan desarrollarse. Entonces, lo que sí he podido observar de que a partir de un test que se le toma al niño, pues podemos darnos cuenta en qué año o en qué edad se encuentran ellos, ¿no? Puede ser, digamos, si estamos valorando a un niño de 3 o de 5 años, puede tener movimientos de 3 años. Entonces hay un retraso grande. Por tanto, en base a ese test, entonces nosotros tenemos que tratar de ayudar, apoyar en lo que le falta para poder ir un poquito de a poquito equilibrándolo hasta llegar, digamos, a la edad que le corresponde. ¿No? Entonces, nos ayudamos también a partir de del test, ¿no? Y también de la observación, como decían algunas colegas, que ya son más diestras, digamos, en manejar este tema de los niños. Eso sería mi comentario, licenciada. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Ana, Sí, buenas noches, gracias por la oportunidad. Discúlpenme por indagar nuevamente, pero sí quedé con duda en cuanto a lo que la compañera anterior del chico posteaba y ella decía que no porque no hayan superado, no vayan a la par con lo que tengan que superar mes tras mes, se puede decir que se genere algún trastorno o algo así. Porque a mi entender, yo tengo entendido ahí entra la inclusividad. Sí, 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 se puede adaptar, pero hay secuelas que se quedan. Hay muchas que no son verídicas, hay muchas que no son palpables visiblemente, que en el momento uno no lo puede ver, pero en el transcurso del desarrollo y la motricidad sí uno lo puede notar. Y es porque no cumplieron con un rango en específico de algo que tuvieron que hacer en esa etapa en específico. Hasta aquí mi parte. Me gustaría que me ayudara a sacarme de esa duda, por favor. pero ¿de cuál caso de la compañera? ¿Se refiere por el chat? La anterior, del chico que habló ahora, ella decía que no necesariamente porque no cumplan, por ejemplo, el niño nace y a los 3 meses tiene que tener unas actividades que cumplen específico. Entonces, ella dice que no necesariamente porque no cumpla esas actividades
ese niño puede tener algún retraso, se podría decir. Sí, yo tengo entendido que puede sí que el niño eso le afecte, pero no sea visible en el momento, sí a través del desarrollo. Claro, es decir, en muchos casos no se da de manera inmediata, ¿cierto? Yo puedo ver que, digamos, el niño no gateó en el momento en que gatearon todos los otros, pero entonces voy a mirar que de pronto se demora un mesecito más, 2 mesecitos más, hasta 3 meses es como normal en cualquier proceso, ¿sí? Que se demore 3 mesecitos, bueno, puede que digamos que no se sienta motivado, que no desee realizarlo, pero que directamente yo, porque en esos mesecitos yo no estoy viendo como la evolución ya hay un trastorno, una dificultad, tengo que mirar todo, ¿sí? Si dentro de todo su desarrollo, pues demuestra que posiblemente puede haber una situación de alteración de su desarrollo. Y si no, simplemente es un acompañamiento, es una estimulación, sí, que de hecho muchos pediatras mandan a sus padres a procesos de estimulación porque se necesita realizarlos para que se logre desarrollar pues como mejor las habilidades o la ausencia que se evidencia en un caso en particular. Alicia, Sí, buenas tardes. una. Alicia, te escuchamos. No puedo activar el audio. Ya, no lo puedes cancelar. Déjalo hacer el tipo. Bueno, creo que tiene que quitarlo totalmente. A ver, sí. Vamos a compartir pantalla y ahorita veamos no las apreciaciones que están haciendo en el chat. Listo, vamos a mirar estas características y ustedes me van a ayudar a pensar un poco en lo que podríamos estar observando en una aula de clase o en un proceso determinado. Miremos aquí. A los 2 meses, un niño presenta irritabilidad permanente, ¿sí? Sobresalta ante cualquier sonido, pulgar aducido, es decir, que todo el tiempo tiene pues el puñito cerrado, ¿sí? A los 3 meses tiene asimetría de actividad en las manos, demuestra lateralidad en sus manos, eh, también trabaja pues como con la manipulación de objetos con sus extremidades. A los 4 meses se evidencia una pasividad excesiva, ¿sí? Duerme mucho, se mueve poco y se evidencia una hipertonía de aductores, ¿sí? Entonces, entre esos aductores y entre esas extremidades aductores e inferiores no supera los 90 grados. Seguidamente hablamos de 6 meses, persistencia en el reflejo del moro, que este se pierde alrededor de los 3 o 4 mesecitos, y persistencia de la mirada a la mano, es decir, todo el tiempo se concentra en mirar su mano. A los 8 meses hay conductas repetitivas, ¿sí? Se despierta con mucha frecuencia, permanece activo, se golpea la cara, agita las manos y tiene como netamente movimientos de afirmación o negación, es decir, sí o no con su cabeza. A los 9 meses se evidencia una ausencia de desplazamiento autónomo, ¿sí? Ya sea gateando o arrastrándose, y aquí, por ejemplo, nos están diciendo solamente esos dos movimientos. A los 12 meses demuestra que aún necesita llevarse toda la boca, ¿sí? Y que puede haber una situación de babeo o salivación excesiva.
A los 16 meses se habla de hiperactividad, ¿sí? Y no necesariamente tiene que haber un objeto. Y desea estar tirando todo el tiempo objetos al suelo. Y a los 24 meses se evidencia que es muy repetitivo con palabras o con sonidos, ¿sí? Tiene dificultades para hacer juego simbólico, que es una de las actividades muy características de esta etapa del niño. Si estamos aquí situados, ¿qué podemos entender? Desde eso que nosotros estamos viendo, ¿qué podemos entender? Con estas características que les estoy compartiendo. Alrededor de estas características, ustedes, ¿qué análisis harían? Vamos a escuchar a María. Profe, ¿usted podría repetir la pregunta? O sea, que con estas características, ¿qué podríamos suponer? ¿Y qué podríamos decir nosotros? Con todo lo que hemos Ok. visto hasta el momento, con el desarrollo del sistema nervioso central, con el Ujú. abordaje de procesos de aprendizaje, inteligencia, memoria, ¿qué podemos decir? Podríamos hablar de un diagnóstico presuntivo de un trastorno del neurodesarrollo, posiblemente. ¿De un qué, perdona? Del neurodesarrollo. De un trastorno en el neurodesarrollo. Ujú, Ajá. ¿Y por qué? ujú. Bueno, yo me iría no solo tomando en cuenta lo que usted mencionó, me hubiese gustado también escuchar un poco del contexto, pero en base a lo que usted mencionó, eh, cada, cada periodo, cada eh, tiempo que él necesitaba para cumplir con unos hitos específicos, no cumplía esos ni cumplía lo que seguían. O sea, nunca se podía poner a la par, mejor dicho. Entonces, siempre estaba en retraso. Además de que hay una parte de muscular que no tiene la fuerza suficiente a nivel motor para poder sostener ciertas partes. Entonces, todo eso más la parte de que se golpea, de que tiene movimientos estereotipados. Yo valoraría o del neurodesarrollo o dentro del espectro. ¿Habla? ¿No habla? Listo, María, muchas gracias. Vamos a escuchar a Clara. Bueno, yo también creo como el punto de vista de la compañera, porque efectivamente se ve que no ha cumplido con etapas en el desarrollo. Hay, hay como ¿cómo dijera yo? Acciones que el niño hace que, que podría uno considerar como si se encuentra, lo que decía la compañera, con un trastorno en el desarrollo, como un espectro autista, como algo así, como por las características que se ven en el niño, el sobresalto, los movimientos repetitivos, eh, el, el tono alterado, como algo así. Listo, vamos a escuchar a Adrián. Sí, yo concuerdo en cuanto a esta parte de que, de acuerdo a las características, sí podría entrar en algún trastorno del neurodesarrollo, pero también podría decir de manera general que no está cumpliendo con los hitos del desarrollo que tal vez debería de haber cumplido en cierto momento. Y más que centrarme en que entrar en algún trastorno, en alguna etiqueta, porque justo como lo dijimos, al final solo son etiquetas, me centraría en ver qué se puede hacer como para estimularlo o cuáles son las posibles causas de, no sé, por qué no está hablando, no se le está estimulando en casa, o cómo podemos ayudarlo desde el aula o incluso ya desde una intervención con un terapeuta. Muy bien, Adriana. Bueno, ¿qué haríamos en este caso? Por ejemplo, si yo tengo un niño con estas características hasta los 24 meses, ¿yo qué haría? Este es el caso.
¿Qué haría yo inicialmente? ¿Cómo atendería ese caso? Mónica. Gracias. Sí, hay algo que me ha llamado mucho la atención de una compañera que habló del desfase en el desarrollo y lo renombró usted, entonces creo que es muy importante, porque a veces eh, no se les estimula porque los papás no les hablan, les dejan echados, entonces hay que ver qué está pasando con con este bebé, por qué está, eh, está en retraso en su desarrollo, sí, evidentemente, pero puede ser que sea algún factor que esté involucrando, pienso yo. Entonces, para poder hablar de algún trastorno o algún retraso, no sería, yo creo que no sería primero que observemos todas sus historicidades del nacimiento, incluso desde el vientre, para que podamos ver si es que le está faltando estímulo. Es una pregunta así, no sé. Sí, muy bien. Ana. Y bueno, teniendo en consideración que ya hemos evaluado y hemos visto todos estos retrasos, se pudieran decir, nosotros tenemos que también tener una evaluación neurológica, porque ya esta información nosotros la tenemos, ya nosotros la sacamos y vemos que dentro de los márgenes hay un tipo de error, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener una palabra del neurólogo, a ver qué el neurólogo me puede decir a mí o qué me puede aportar en cuanto a esto. Muy bien, siempre tener allí de la mano el diagnóstico. Ujú. Sí, lo existe, sí, porque estamos hablando de 24 meses. No olvidemos como la etapa de referencia de la edad. Y bueno, Buenas noches, ¿me escuchan? sí, ¿Aló? sí, te escuchamos. Este, yo quería intervenir era porque yo estoy viendo características normales para un niño de esa etapa, pues. Ellos son intranquilos, ellos hacen todo lo que está ahí. Yo lo describiría para la edad que tienen. Después de ahí, ellos todavía no tienen una edad donde agarrarían un muñeco y lo usan para tal cosa o no, ellos son de 2 añitos, pues. Entonces, esa es mi opinión, pues. No, no tiene edad como para, oye, ya meterme en que tiene un trastorno, una cosa, no. No sé, es mi opinión. Gracias. Vale, bueno, muchas gracias. Lo acabamos de precisar antes de esto, ¿cierto? Entonces, vamos a situarnos en la edad de ese bebé. 24 meses, 2 años. Podríamos decir que ya tiene un trastorno. Silvia dice que no. Muy bien, chicos, vamos a hacer un ejercicio de interacción en salas en este momento a partir de ese caso, ¿sí? ¿Qué quiero que revisemos de manera puntual en el caso? Quisiera que revisáramos qué haríamos nosotros si tuviéramos este niño escolarizado o en un escenario de atención. ¿Qué haríamos y cómo lo manejaríamos? ¿Listo? A ver, yo les organizo por aquí las salas. La intención es que generen un diálogo de unos 5 minuticos. No es mucho, ¿sí? Les invito a todos a aceptar la invitación, a que ingresen a las salas. Por favor, tomarle captura de pantalla a la pantalla, valga la redundancia, para que puedan ingresar allí y lo tengan en sus radares. Listo, vamos a hacer un ejercicio de no mayor a 5 minuticos, como para que podamos realizar unos aportes al respecto.
Ya se ha enviado la invitación, en este momento a todos les debe estar llegando, porque ya hay algunos que han aceptado la invitación. Entonces aceptamos la invitación e ingresamos a las salas, por favor. Listo, vamos ingresando por favor a las salas. Ingresamos por favor a las salitas y realizamos el ejercicio alrededor de unos 5 minutos, por favor. Las personas que no han aceptado, por aquí los voy a empezar a dirigir hacia las salas. Por favor, aceptamos la invitación. Listo. Listo, muy bien. Vamos retomando nuevamente a la sala principal. Vamos retornando. Vamos retornando a la sala principal. Las personas van llegando del ejercicio que estábamos desarrollando en salas. ¿Listo? Hola, Hola, Gracias. hola. ya, Listo, aquí vamos ahí retomando estamos varios. un poco el ejercicio que estábamos haciendo en sala. Muchas gracias a todas las personas que estaban por allí participando, que estaban generando diálogos. Quisiera escuchar dos vocecitas. Mientras tanto, yo voy contándoles que lo que escuché en las salas básicamente responde a que las características que hay, si bien pueden ceñirse a algún tipo de diagnóstico, algún tipo de trastorno, estamos entendiendo que a los 24 meses todavía hay un proceso de desarrollo y evolución. Quiere decir que al no estar finalizado un proceso de desarrollo y evolución, si bien aparecen las características en donde yo puedo generar una alerta, ¿sí? Entonces lo que debo hacer es generar un proceso de intervención en ese caso en específico. Pero poder decir, es un niño con esta y este diagnóstico, con estas y estas características, o puede que sea un niño con este trastorno, estaría errado de mi parte, ¿sí? Como profesional en el campo, porque no ha terminado de desarrollarse en los periodos y los momentos que corresponden. Quizá las características que se nos están nombrando en algún momento de su periodo evolutivo van a minimizar, ¿sí? Y van a cambiar significativamente y en algún momento vamos a ver cómo alcanza todas las habilidades a lo largo de su periodo evolutivo y su periodo de desarrollo. ¿Alguien de las salas quisiera decir algo adicional? Yo por acá les estoy sintetizando lo que escuchamos. ¿Listo? ¿Alguien va a hacer alguna participación? Por allí los vi muy activos. Adrián.
Perdón. Sí, de hecho es como un tema que pienso yo que debería de ser muy importante en cuanto a sí ser observadores de cómo se están desenvolviendo los pequeños y sí ser observadores de qué están logrando y qué no. Sin embargo, justo como lo hemos mencionado, no caer tanto como en tratar de etiquetar o de dar un diagnóstico, porque a veces eso también llega a preocupar a los papás y en ocasiones no se cumple del todo. Sí pueden tener algunas características, algunos retrasos en algunas áreas e incluso deficiencias, pero eso no significa, justo como dice, que ya no las pueda adquirir más adelante y también no caer en la parte de dale tiempo y vemos después, sino sí estar como atentos y no dejarlos del todo como esperando a que después lleguen, sino más bien poder estimular eso que aún no logran. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Claro, lo que tú dices es muy válido, volvernos muy observadores, observar muy al detalle, ¿cierto? Y poder hacer un seguimiento paulatino de todo lo que nosotros podemos ver en un caso determinado. Bien, vamos a terminar entonces la noche del día de hoy con este tema, un tema muy importante que tiene que ver también con las posibilidades motrices del ser humano. En el módulo 3, entonces, hablamos de reflejos primitivos. No sé si ustedes en algún momento han escuchado hablar de los reflejos primitivos, qué son, cuándo se dan y cómo se pueden evidenciar. Dice que estos reflejos también se pueden conocer como reflejos primarios, ¿sí? Los podemos entender como reflejos primitivos o reflejos primarios y son los que se desarrollan al inicio de todo el periodo de nacimiento, de crecimiento y de desarrollo del ser humano. Se dice que son unos reflejos que se desarrollan de manera automática, ¿sí? Y que son más que necesarios, es decir, digamos que la ausencia de ellos ya no generaría una alerta, ¿sí? Estos movimientos son controlados desde el tronco del encéfalo y se dan por algunas situaciones en especial. Entonces, ¿qué buscan los reflejos primitivos? Entonces es cuidar, ¿sí? Desde los primeros momentos de desarrollo al niño y que su desarrollo neuromotor se vea mediado a partir de estos reflejos primitivos, que lo que le van a permitir es estar mucho más atentos de los estímulos del entorno y de generar una supervivencia. Recordemos lo que yo les estaba diciendo hace un momento. Cuando el niño nace, tiene como las primeras situaciones más complejas porque debe entender cómo comunicarse, cómo hablar, cómo referir, cómo escuchar, qué hacer, cómo poder evocar estos y estos información. Entonces, esto es lo que le va a permitir al niño de cierta manera desenvolverse. Entonces, por ejemplo, aquí aparece el reflejo de succión. ¿Qué le permite ese reflejo al niño? Alimentarse, ¿cierto? Entonces, sin que él tenga ese reflejo de succión, pues le va a quedar un poco más complejo el proceso de la alimentación. Al él tenerlo, pues le va a generar una mayor facilidad en el proceso de alimentación mismo. ¿Sí? Entonces es importante y es más que relevante que los reflejos existan, ¿sí? Y que se vayan desapareciendo paulatinamente para dar paso a reflejos un poco más controlados y a movimientos totalmente voluntarios, porque estos movimientos son automáticos, son involuntarios, ¿sí? Y de esta manera, entonces, se trabaja todo lo que tiene que ver por las estructuras neurológicas, es decir, eso es un estímulo que le permite llevar una información al cerebro de manera inmediata. Entonces, aquí vemos cómo los reflejos, que aquí estamos viendo una imagen de referencia, los reflejos primitivos, lo que van a permitir es que se den otros procesos de maduración evolutiva, pero si permanecen, ¿sí? Por mucho tiempo en la estructura cognitiva del ser humano, pues lo que van a hacer es debilitar las funciones del sistema nervioso central, que ya las vimos el día de ayer. Entonces, si los reflejos no se desaparecen, los reflejos primitivos, entonces no se va a permitir generar un proceso de desarrollo acorde, ¿sí?
Estos reflejos permiten que el niño se adapte, que el niño comprenda, que adicional de ello se dé una maduración neurosensorial, que se trabaje un control de postura alrededor y que haya unos procesos de equilibrio acordes desde el tono muscular y la integración sensorial desde los hemisferios del cerebro. Entonces aquí hablamos de que son reflejos neonatales, es decir, nacen con ese ser humano, con ese individuo. Son respuestas automáticas, se dan de manera inmediata y son involuntarias porque el hombre no las controla. Lo que permiten estos reflejos es que se dé un desarrollo muscular temprano, ¿sí? Que se dé de acorde a las posibilidades que el niño provee o tiene. Seguidamente hablamos de que dependen, ¿sí? De toda la información correspondiente del sistema nervioso central y cuando se da todo el proceso evolutivo, ellos van desapareciendo, deben de desaparecer, es decir, no se pueden quedar. Esas respuestas motoras que se dan de manera voluntaria no se pueden quedar porque no permitirían el paso de otros momentos de evolución del ser humano. Aquí, por ejemplo, estamos viendo varios reflejos primitivos. No sé si recordaban algunos, si tienen por allí presente alguno de ellos. Miremos, por ejemplo, el reflejo de prensión, se los estaba yo mencionando hace un momentico. Normalmente ponemos un dedito a un bebé y nos coge y nos aprieta, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, coloco un bebé en sus primeros días de nacido boca abajo, él va a intentar movilizarse, lo que nosotros llamamos como un reflejo de gateo. Tenemos aquí, por ejemplo, el reflejo del moro, que lo estamos viendo en la parte superior derecha, que es como cuando el niño siente que se va a caer. Cuando lo llevamos, por ejemplo, en las primeras semanas de control a pediatría, los pediatras ponen a los bebés a caminar. Este es un reflejo de la marcha. No quiere decir que ese bebé ya esté preparado para caminar, no. Simplemente es un reflejo que él ha desarrollado, ¿sí? Y que le permite poder desarrollar todas las demás actividades o circunstancias que él le maneja. ¿No ven la diapositiva? Ah, ok, espérenme, yo se las cambio nuevamente. Me confirman, por favor, si aquí la están viendo. Creo que por aquí ya la ven, ¿cierto? Listo, perfecto. Entonces aquí me devuelvo en la anterior, que creo que no la vieron. Listo, aquí teníamos pues como toda la información y inmediatamente pasamos por las imágenes correspondientes eh, a los reflejos. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de referencia que nos relacionan los diferentes reflejos que tienen los niños desde su periodo postnatal. ¿Listo? Entonces entendemos que estos reflejos son una capacidad que tiene el niño de supervivencia, ¿sí? De desarrollarse en esos primeros momentos de vida y de poder atender a las diferentes situaciones que le permean en esos primeros momenticos en donde él está entendiendo un poco cuál es su función. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el reflejo de succión, que es la imagen de la parte, de la parte inferior derecha. Entonces recordemos, el bebé empieza a buscar, ¿sí? Como con el olfato, con el movimiento, a ver dónde está su comida. Es una manera de supervivencia porque esa supervivencia es la que le va a permitir alimentarse, ¿sí?
al reflejo del moro, por ejemplo. Es un reflejo que le va a permitir a él que si en algún momento va a tener alguna situación, se va a caer o algo, pues pueda reaccionar de manera inmediata. El reflejo de gateo nos está diciendo si vamos a desarrollar esta actividad en un momento particular y el niño hace su esfuercito, alza su cabeza, mueve sus piernitas, entonces estamos viendo que está preparado para, al igual que el reflejo de marcha, estamos parando un bebé en los primeros días de nacido y él logra estirar sus extremidades inferiores, ¿sí? Y vuelve y las dobla y posiciona su planta del pie en una superficie plana. Quiere decir que todo esto es lo que se va a desarrollar a lo largo de su proceso evolutivo. Recordemos que son respuestas motoras voluntarias, ¿cierto? Y que en la medida de los procesos evolutivos van desapareciendo. Chicos, yo quisiera que por el chat me dejaran sus apreciaciones ante este proceso. Ya hemos completado una semana en la que hemos venido formándonos, ¿sí? Y quisiera saber cómo les ha ido, cómo les ha parecido en estos 10 minuticos. Mientras ustedes me van escribiendo cómo les ha parecido el proceso de formación, les cuento que el día de mañana se les va a enviar un taller. Es un taller práctico, no tiene ninguna calificación para que lo tengamos allí súper presente. Es un taller para que desarrollemos de manera autónoma e individual y podamos poner en práctica todo lo que hemos visto en estos encuentros. Toda la teoría, toda la información y demás la podamos revisar desde una situación como lo hemos venido haciendo en algunos momentos, que tomamos un caso de referencia e intentamos pues como darle una explicación al mismo. Entonces la intención es que puedan atender como al taller y el día lunes generamos una retroalimentación del mismo. Miren, desde lo que nosotros estamos hablando, em, el día de ayer, particularmente cuando hablábamos de los procesos de aprendizaje, lo que nosotros entendemos es esa participación activa, ¿cierto? Y en mi caso, la planeación de estos encuentros, yo lo que busco es que se genere una interacción inicialmente cuando yo formulo preguntas, cuando yo les pregunto si tienen algún acercamiento hacia esto, hacia lo otro, cuál es su opinión y demás. Esto lo hago netamente para nosotros tejer el saber, ¿sí? Yo puedo estar aquí, hago la mediación entre el conocimiento, pero entre todos estamos tejiendo continuamente el saber. Y finalmente, los casos que yo referencio es para que podamos contextualizar el aprendizaje, es decir, que no sea una información aislada, que me quede allí en el aire, sino que yo pueda decir, listo, vi esto, uy, y necesito atender a este caso. Entonces, por ejemplo, vimos los periodos de desarrollo y les acabé de relacionar unas características particulares de un caso que debemos de tratar. Y muchos de ustedes en la sala decían, es muy temprano para poder dar un diagnóstico o una impresión diagnóstica. A eso es a lo que yo quiero que nosotros lleguemos, ¿sí? A que nosotros podamos decir, no, todavía no, está en crecimiento, está en desarrollo, está en evolución, no necesita que le generemos en este momento un diagnóstico en específico, ¿cierto? Y que podamos interactuar muchísimo más con el conocimiento. Chicos, hemos llegado al final del encuentro del día de hoy. Muchas gracias por sus mensajes. Les agradezco a quienes lo hicieron, a quienes no, por aquí también lo podemos dejar. Lo que más me interesa a mí es que ustedes puedan generar como una evolución en contenidos, en habilidades, pero que tengan las herramientas para enfrentarse a un caso, tanto desde lo conceptual como desde lo procedimental. Listo, para quienes continúan entonces con el diplomado en neurodiversidad. Entonces nos vemos en unos momenticos. Vamos a hacer una pausa activa y ya nos volvemos a encontrar. Feliz noche para todos, feliz fin de semana y recuerden, el día de mañana se les comparte un taller para que por favor lo desarrollemos y el día lunes retroalimentamos el mismo a ver cómo nos fue. Que estés muy bien, profe. Muchísimas gracias. A todos ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que en esta misma sala vamos a tener nuestra segunda sesión. Se pueden quedar, nos pueden acompañar. Denme un segundito, hago el corte de esta grabación y ya regreso para la segunda clase. Gracias.